Activismo versus racismo. Buen día, jóvenes. Permítanme empezar con una pregunta para que reflexionen. ¿Alguna vez se han ustedes escuchado a alguien decir que un bebé está mejorando la raza solo porque nació con los ojos claros o la piel más blanca? O quizás alguna vez se han sentido menos atractivos, menos capaces o menos importantes que alguien simplemente por cómo se ven. Si esa pregunta les generó algo, entonces están exactamente donde necesitan estar. Porque hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren ignorar, pero que está presente en nuestra sociedad todos los días. El tema de nuestro video de hoy es activismo versus racismo. Y quiero que sepan algo. Entender este tema no solo nos hace más informados, los hace más libres, porque cuando conocemos el origen de las ideas que nos hacen daño, tenemos el poder de cuestionarlas y cambiarlas. ¿Qué es el racismo? Lo primero que necesitamos hacer es entender con claridad de qué estamos hablando cuando decimos la palabra racismo. El racismo es una discriminación estructural. Ahora bien, ¿qué significa eso exactamente? Significa que no se trata solo de un insulto que alguien dice en un momento de enojo, ni de un comentario desafortunado entre amigos. El racismo es algo mucho más profundo y más grave. Es un sistema que segrega, excluye y niega derechos sociales a una persona por el color de su piel o por su cultura, haciéndola sentir inferior. Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen que dos personas llegan a pedir trabajo en el mismo lugar. Las dos tienen la misma preparación, las mismas habilidades, las mismas ganas de trabajar, pero a una la contratan y a la otra no, simplemente porque su apellido suena indígena o porque su piel es más oscura o porque su forma de hablar delata su origen. Eso, jóvenes, es racismo estructural. No es un accidente, es un patrón que se repite una y otra vez de generación en generación. Y este patrón ha tenido consecuencias terribles en la historia de la humanidad. Gracias al racismo ocurrieron la esclavitud, que duró siglos y arrancó a millones de personas de sus hogares en África para tratarlas como mercancía. Perdón, África. Ocurrieron dos guerras mundiales, ocurrieron genocidios, es decir, la eliminación sistemática de grupos humanos enteros. De hecho, está ocurriendo uno en este 2026. Ocurrieron desplazamientos forzados donde comunidades enteras fueron expulsadas de sus tierras para dárselas a personas de piel blanca. Y todo eso con una justificación falsa y cruel. La idea de que unas personas son superiores a otras por el simple hecho de su apariencia. ¿Les parece exagerado? No lo es. Y lo más importante es que muchas de estas ideas no desaparecieron, siguen presentes hoy, a veces de forma muy evidente y a veces de forma muy sutil, en la publicidad, en las redes sociales, en los comentarios del día a día. Racismo en México. Ahora bien, alguien podría pensar, profe,
Eso pasa en otros países. ¿Qué tiene que ver con nosotros aquí en México? Y tiene que todo que ver, jóvenes. Y quiero que esto quede claro. El racismo en México es un problema profundamente arraigado en nuestra sociedad. En nuestro país existe discriminación hacia las personas indígenas. Existe una valoración exagerada de la piel clara, como si tener rasgos europeos fuera sinónimo de ser más bonito, más inteligente o más exitoso. También hay estereotipos y prejuicios hacia los afrodescendientes y hacia personas de ascendencia asiática. Y aquí viene algo que quiero que piensen con mucho cuidado, porque es uno de los puntos más importantes. ¿Puede una persona que ha sufrido racismo volverse racista a ella misma? La respuesta es sí. Y esto ocurre a través de un proceso que se llama internalización. ¿Qué significa esto? Significa que cuando crecemos en un sistema que constantemente nos repite que ciertas características son inferiores, podemos llegar a creerlo. Podemos terminar rechazando nuestra propia identidad, nuestra piel, nuestro apellido, nuestro origen. O, peor aún, podemos empezar a discriminar a personas que se parecen a nosotros. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Nombrar el problema, entenderlo y cuestionarlo. No para sentirnos culpables, sino para desaprender lo que el sistema nos enseñó sin que nos pidiera permiso para hacerlo. Combatir el racismo requiere conciencia, activismo y cambios estructurales. Y ese proceso empieza aquí, en este salón, con cada uno de ustedes. Gaspar Yanga. Jóvenes, hasta ahora hemos hablado de un problema, pero la historia también está llena de personas que se negaron a aceptar la injusticia y que hicieron algo al respecto. Y una de esas personas vivió aquí, en Veracruz. Se llama Gaspar Yanga. Y quiero que conozcan su historia. Yanga nació en el año 1559 en África Central. Era miembro de la familia real de Gabón, lo que significa que nació con dignidad, con linaje, con un lugar en el mundo. Sin embargo, fue capturado y traído a Veracruz como esclavo, junto con cientos de jóvenes africanos arrancados de sus hogares. Lo describen como un hombre fuerte, alto e inteligente. Aprendió el español en poco tiempo, pero Yanga no se conformó con su situación. Huyó al monte y se convirtió en lo que en aquella época se llamaba un cimarrón, un esclavo que había escapado y se negaba a ser capturado. Se unió a comunidades de cimarrones en las cercanías del pueblo de Veracruz y con el tiempo se convirtió en su líder. Aquí va un dato curioso. Los lugares donde vivían estos esclavos huidos, estas comunidades libres escondidas en el monte, se llamaban palenques. ¿Les suena esa palabra? Sí, como el sitio arqueológico maya en Chiapas. La palabra tiene el significado de un lugar de refugio, de comunidad, de resistencia. Y la comunidad que fundó Yanga se llamó primero San Lorenzo de los Negros y luego San Lorenzo Cerralbo. Fue fundada en 1609 y reconocida oficialmente por la corona española en 1630, bajo el gobierno del virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, quien otorgó el acta de fundación. ¿Saben lo que eso significa? Que Yanga logró algo que muy pocas personas lograron en toda América en aquella época.
arrancarle al sistema esclavista el reconocimiento formal de su libertad. Por eso, hoy se le considera uno de los primeros libertadores de América. Y hoy, ese municipio lleva su nombre, Yanga, ubicado en la zona centro de nuestro estado, colindando con Atoyac y Omealca, un pueblo con más de 5.000 habitantes, con una rica diversidad cultural y étnica, con grupos que hablan náhuatl, mazateco, mixteco, chinanteco y maya. Y el significado del nombre Yanga en lengua africana lo dice todo. Príncipe, porque eso fue, un príncipe que luchó por la libertad de los suyos en tierra extraña y ganó. Siglos después, en otro contexto y en otro país, la lucha contra el racismo tuvo que librarse de nuevo, esta vez en Estados Unidos. Para que se hagan una idea de cómo era la vida en ese país, para las personas afrodescendientes, hasta mediados del siglo XX. Permítame pintarle una imagen. Había autobuses donde los negros tenían que sentarse en la parte de atrás. Había escuelas separadas, restaurantes separados, baños públicos separados. No tenían pleno acceso al derecho al voto. Eran, en muchos sentidos, ciudadanos de segunda clase ante la ley. Y todo esto estaba permitido legalmente. Ante esa situación, entre 1955 y 1968, surgió con enorme fuerza el movimiento por los derechos civiles, una lucha principalmente no violenta para exigir igualdad ante la ley para los ciudadanos afroamericanos, especialmente en el sur del país. Y en el centro de ese movimiento hay una figura que todos deben reconocer, Martin Luther King Jr. King fue un pastor de la Iglesia Bautista que se convirtió en el líder más reconocido de esta lucha. Organizó boicots, marchas y protestas pacíficas que cambiaron la historia. En 1955 lideró el famoso boicot de autobuses en Montgomery, donde la comunidad negra decidió no usar el transporte público hasta que se eliminara la segregación racial. En 1957 apoyó la fundación de la Southern Christian Leadership Conference. Espero ya hayan entendido mi inglés. Y en agosto de 1963 encabezó la histórica Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, una de las manifestaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. Al final de esa marcha, frente a más de 250.000 personas, pronunció un discurso que quedó grabado para siempre en la memoria de la humanidad. Un discurso en el que habló de un sueño, el sueño de que todos los seres humanos pudieran vivir en igualdad y dignidad. Por su lucha a través de medios no violentos, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Lamentablemente, 4 años después fue asesinado en Memphis, Tennessee, cuando se preparaba para asistir a una cena con amigos. Pero su legado sobrevivió. La mayor parte de los derechos por los que luchó fueron aprobados legalmente con la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965. Antes de llegar a la conclusión, quiero detenerme un momento en algo que Martin Luther King defendió con toda su vida y que me parece uno de los mensajes más poderosos y más difíciles de aplicar: la no violencia. Alguien podría pensar, profe, si me están tratando injustamente, ¿por qué no voy a responder con la misma fuerza? Y es una pregunta válida.
Y yo les digo que es completamente humano sentir ese impulso. Pero King nos propuso algo diferente. Nos dijo que la no violencia no significa solo evitar los golpes, significa también negarse a odiar, significa luchar con toda la fuerza del alma, pero sin que el odio nos consuma por dentro, porque cuando respondemos al odio con más odio, terminamos pareciéndonos a aquello que queremos cambiar. En sus palabras nos invita a no saciar la sed de libertad tomando de la copa de la amargura, sino a conducir la lucha siempre en el plano de la dignidad y la disciplina. Les hago esta pregunta para que la lleven en su memoria. Cuando alguien los trata mal, cuando sienten que los discriminan o los menosprecian, ¿cuál es la respuesta que viene más de la fuerza y cuál la que viene más del miedo? Piénsenlo, porque la no violencia no es debilidad, es muchas veces la forma más valiente de actuar. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero hacer un recorrido rápido por lo que hemos visto, porque mucho de esto vale la pena recordarlo. Aprendimos que el racismo no es un simple comentario desafortunado, sino una discriminación estructural con consecuencias históricas gravísimas. Esclavitud, guerras, genocidios, desplazamientos, un sistema que ha causado un daño enorme a millones de personas en todo el mundo, incluyendo a las nuestras, aquí en México. Aprendimos que el racismo vive también en nosotros, a veces sin que nos demos cuenta, a través de la internalización, y que reconocerlo es el primer paso para superarlo. Conocimos a Gaspar Yanga, un veracruzano de origen africano, un príncipe que fue esclavizado y que tuvo el valor de decir no, de huir, de organizarse y de fundar el primer pueblo libre de América, aquí, en nuestras tierras. Una historia de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Y nos inspiramos en Martin Luther King, que nos enseñó que la lucha por la justicia no necesita violencia para ser poderosa, que la dignidad, la disciplina y el amor son armas más fuertes que cualquier golpe. Pero lo más importante que me gustaría que se llevaran hoy no cabe en ningún libro. Me gustaría que se llevaran esta pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Porque el cambio no ocurre solo en los grandes movimientos históricos, ocurre también cuando alguien decide no reírse de un comentario racista, cuando alguien defiende a un compañero que está siendo discriminado, cuando alguien decide conocer y valorar sus raíces en lugar de avergonzarse de ellas. Cada uno de ustedes tiene el potencial de ser, a su manera, un artivista, alguien que usa su voz, su arte, su presencia y su carácter para construir un mundo más justo. Ya para cerrar les dejo una frase que espero que quede con ustedes. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todos lados. Martin Luther King Jr.